pero no podrá derrotarnos. Exa FM 728. Y estamos de regreso para seguir nuestra agenda. Está en línea ya el señor economista Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos, y luego también estará compartiendo con nosotros, ya está el señor doctor Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. Economista Prado, bienvenido, buenos días. Bueno, la ley está aprobada, se publicará en estos días ya en el registro oficial y puede hacernos una evaluación, el tema financiero, el tema de cómo conducir esta parte de la relación banca-clientes, cómo ha sido tratada, cómo observa usted la terminación de la ley. Bienvenido, buenos días, Julio José. Muy buenos días, Francisco. Gracias por la invitación y saludos al economista Alfredo Vergara, que entiendo que está en la línea telefónica también, compartiendo con nosotros. Pues sí, Francisco, mire, ha sido un proceso largo dentro de todo, complicado en medio de la pandemia, el lidiar no solamente con las urgencias económicas y las urgencias de nuestros clientes propias de un entorno como este, aún más agravado con la situación social, humanitaria, económica que ya todos sabemos, en la cual nosotros venimos atendiendo a clientes incluso desde antes de que se decrete la emergencia sanitaria, es decir, ya desde el mes de febrero, que veníamos sintiendo como la crisis a nivel internacional, la paralización de las exportaciones, la complicación en las cadenas internacionales de aprovisionamiento, etcétera, Europa, China, ya venía afectando a algunos sectores de la economía. Y también hay que decirlo, Francisco, la economía ecuatoriana ya venía en un proceso de recesión desde finales del año pasado, y así se nota ya en las cifras oficiales del Banco Central, donde tenemos un decrecimiento antes de entrar a esta pandemia. Es decir, esto ya venía complicado. Y una vez que uno le suma el hecho de que la política y a través de la Asamblea se comienzan a buscar una serie de alternativas, y vamos a decir que siempre son, creemos nosotros en algunas ocasiones con la mejor voluntad, con la mejor visión, ¿no? De al menos buena parte de los asambleístas, de los políticos. ¿Usted encuentra entonces sí que sí había buena voluntad para enfrentar el tema y no para agudizar la crisis? Porque algunos hemos sostenido que algunas no quiero poner ni números, ni porcentajes, ni nada, pero sí creo que hay algunos que tienen una buena voluntad de tratar de apoyar, ¿no? Y de tratar de salir adelante de alguna forma y apoyar a través de flexibilidad regulatoria, a través de cambios, etcétera, a que se vea mejor esta pandemia. Pero sí hay un grupo importante que más bien utilizan los curules y utilizan los momentos para hacer declaraciones que son, al menos en los temas financieros, bancarios, empresariales, laborales, etcétera, que son temas que podrían tratarse rápidamente, que podrían tratarse sin una camiseta partidista, ¿no? Y que terminan más bien complicando la situación, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros, y yo personalmente, estuve en la Asamblea en tres ocasiones en realidad, al final de los dos debates de la ley, en las dos comisiones, en la de Desarrollo Económico y en la Comisión Económica, básicamente diciendo, miren, se ha pasado un proyecto de ley, ¿no? El proyecto de ley humanitaria, y hubo el otro proyecto de reordenamiento de las finanzas públicas. En las dos estuve compareciendo para temas justamente financieros, monetarios y demás, y básicamente lo que les decíamos, miren, el Ejecutivo no ha introducido nada de temas bancarios y financieros específicamente relacionados con el tema del COVID en la ley humanitaria, porque se consideró que eso tenía que dejárselo a la Superintendencia de Bancos, a la Junta de Regulación Monetaria. Que tenga unas regulaciones, no una ley. Así es, ¿no? Entonces, que básicamente puedan nuestras entidades técnicas, que son las que tienen que regular este tema en forma adecuada, con estudios, con respaldo y demás, que se pueda proceder ahí. La Asamblea decidió meter una serie de elementos relacionados con el sistema financiero en su conjunto, tanto banca como cooperativa, que si es que hubiesen progresado de la forma en la que estaban planteadas, sí podían llegar a ser peligrosas. Un primer elemento, Francisco, ¿no es cierto? Un primer elemento que iba a ser peligroso
que no tiene que ver directamente con la banca y las cooperativas, pero sí con el sistema monetario, fue la declaración en algunos momentos y que trató de pasarse al Pleno de que el Banco Central, por ejemplo, tenía que volver a hacer operaciones de Hacer esa operación de financiamiento. exactamente, operaciones de financiamiento para prestarle nuevamente dinero al gobierno. Algunos asambleístas, ahí sí en forma absolutamente equivocada e incluso manipulada, querían que el Banco Central vuelva a hacer lo que hizo durante el gobierno anterior, que le preste plata al gobierno, que utilicen la parte de la reserva bancaria para poder hacer operaciones del mercado abierto, etcétera, una serie de cosas, e incluso que regresemos al famoso y mal dado dinero electrónico del Banco Central, que no era más que una moneda paralela, ¿no? Entonces, ese primer elemento se cerró y ventajosamente los propios asambleístas de la mayoría de bancadas cerraron esa posibilidad porque han visto, y creo que ellos mismos han entendido la situación peligrosa que significa darle esas funciones a un banco central en dolarización. Y los segundos elementos tienen que ver justamente con la discusión de qué hacer con el sistema financiero para que pueda apoyar a sus clientes. Y ahí la argumentación nuestra fue muy clara. El sistema financiero, y voy a hablar con el sistema bancario privado, al cual yo represento, viene apoyando, como lo acabo de decir, a sus clientes desde antes de que exista incluso una... Por las propias dificultades que tenía la economía y que tiene. Pero claro, Francisco, porque fíjese, los clientes de la banca, ¿no es cierto? Por el lado de los depósitos, por el lado de los clientes que nos confían sus ahorros, son alrededor de 7 millones de depositantes. A ellos nos debemos justificarles cómo estamos utilizando el dinero que nos confían, el dinero que todos nosotros, yo, usted, todos que nos escuchan, ponemos en el sistema bancario. Y cómo se utiliza ese dinero para poder entregar créditos. Y en esta parte específica del tema de créditos, a los clientes que estaban aproblemados, que se sabía que tenían complicaciones, era obvio, ¿no es cierto?, que la banca tenía que encontrar soluciones para poder darles oxígeno, para poder apoyar, para poder reestructurar deudas, aplazar, refinanciar, es decir, lo que corresponda. Y lo que decíamos, bueno, si es que la Asamblea va a regular en torno a que sea voluntario, a que nos permita avanzar caso por caso, etcétera, pues bueno, estará bien. El tema es que durante la discusión se fue radicalizando este tema. Querían poner topes. Claro, querían poner topes. Obligar a que la banca y que los bancos de forma individual tengan que prestarle dinero de forma obligatoria a ciertos segmentos, además segmentos que se declaren en crisis, en emergencia, a tasas muy bajas y básicamente incluso llegar a condonar deudas, que era algo que se proponía en la Asamblea. Eso, Francisco, sumado a otros elementos, hubiese sido muy peligroso. ¿Qué pasó? Finalmente, yo creo que primó diríamos, la razón. Primó la razón de Hubo más sensatez en el tratamiento, entonces. Sí, hubo más sensatez. Creo que varias voces, una gran cantidad de economistas, bancadas también enteras, que hablaron sobre este tema, de la complicación y la peligrosidad que en un entorno como este, en el cual realmente el único sector que todavía está manteniendo la confianza de los clientes y está saliendo a flote en medio de esta crisis, no sin golpes, no sin efectos, porque estamos teniendo en el sistema bancario una reducción de la rentabilidad muy fuerte, una reducción muy fuerte de la utilidad, es decir, el sistema está golpeado, pero está saliendo a flote porque estamos logrando mantener depósitos, estamos logrando canalizar créditos. Se ha logrado más técnicamente y en una relación más fluida entre banco y clientes. ¿Usted cree que sí? Exactamente. Sí, Francisco, eso al final del día fue, y eso es lo que recoge el veto del señor presidente, y finalmente la ley que ha sido ya aprobada y bueno, inscrita ya el día de ayer en el registro oficial, básicamente lo que recoge es eso, el hecho de que podemos llegar a acuerdos entre que se recoge en la ley. Y lo que dice la ley entonces es que las instituciones financieras podrán refinanciar, podrán diferir y podrán ponerse de acuerdo en las condiciones de renegociación. Es un poco a ratificar lo que parece si se estaba haciendo. Usted dice que sí, ¿no? Dice que desde antes ya se estaba trabajando en eso. ¿Usted cree que lo que se resuelve en esta ley es una especie de ratificar lo que ya hacían?
Sí, creo que va en dos carriles paralelos, o prácticamente tres, digamos. Lo que ya está haciendo la banca, ¿no es cierto?, que lo venía haciendo en conjunto con la Superintendencia de Bancos y en coordinación con la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, de diferir y aplazar, ¿no? No lo hemos comentado con usted, Francisco, alrededor de 1.2 millones de operaciones que fueron diferidas, que todavía son datos del mes de abril, todavía no tenemos la actualización, pero seguramente ya la tendremos dentro de poco y será mucho más, pero se venía haciendo en forma importante, ¿no? El oxígeno que se ha logrado entregar por ese lado específico del diferido fue muy importante en los primeros meses de la pandemia. Y lo siguiente que sucedió hace 2 semanas, y lo conversamos con usted en un micrófono hace poco, fue la resolución de la Junta, ¿no? La resolución de la Junta, que lo que hace es ampliar el periodo durante 60 días más, el periodo durante el cual los bancos y sus clientes se pueden poner de acuerdo para llegar, ¿no es cierto?, a estos diferimientos, reperfilamientos, etcétera, y demás, ¿no? Entonces, lo que hace esta resolución en el carril adicional de la ley humanitaria es reconocer este mismo proceso que tiene que seguirse dando, y eso básicamente es lo que estamos trabajando en este momento. Le voy a pedir entonces al señor doctor Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, que nos ayude. Vemos que la banca se siente, digamos, segura con lo que se ha aprobado. Algunos dirán se pudo haber aprobado algo más de lo que hemos conversado, más radicales. Algunos querían incluso poner unas bandas de movimiento en el tema de esto. Y la Junta de Regulación Financiera también amplió estos 60 días. Algunos dicen que sí, son 60 días que van a tener un costo. El costo del dinero está alto en el Ecuador y los créditos no necesariamente están fluyendo. Y para eso entonces, doctor Vergara, bienvenido, buenos días. ¿Cuál es su visión? Buenos días. Bueno, primero un saludo a Julio José. Gusto de oírle. Saber que todavía sobrevive, está entre nosotros sobreviviendo. Bueno, él es joven todavía. Él es de los más jóvenes voceros en este país, así es que no solo que sobrevive, esperamos que siga en esa vocería. Podemos no estar de acuerdo, pero si no es de las voces más oídas, ¿no? Para nosotros que somos más antiguitos, que ha sido más obligatoria bueno, en todo caso, también le saludo a usted, Francisco. Muchas gracias. A ver, respecto a lo que acaba de decir a las cosas que se ha referido, yo en realidad no tengo mucho que comentar. Tal vez un poquito decir, pues, que en el campo en que estás, un poco en el rango de las matices, ¿no? De los matices, de las cosas un poquito que son importantes, obviamente. Por ejemplo, la cuestión de la postergación del pago por 2 meses más, etcétera, etcétera. Pero y esa postergación de 2 meses y 2 meses más va a tener un costo, y algunos dicen que un costo alto, por lo menos así se dice. Julio José decía que sí se está bajando, pero el costo del dinero en el Ecuador es siempre alto, ¿no? Sí. Sin duda. Pero yo aquí es lo que yo quería decir. En lo que he dicho Julio José, yo en realidad no tengo mucho que comentar, prácticamente nada. Tal vez el hecho de que el sistema financiero, desde el punto de vista del Ecuador, incluye no solo a la banca, sino también todo análisis debería incluir a la cuestión de las cooperativas, que constituyen más del 25% de la liquidez del sistema, ¿no? Bueno, dicho eso, respecto a lo que usted pregunta, Francisco, vamos, comencemos con las tasas de interés. Las tasas de interés son extremadamente altas en el Ecuador y eso creo que es innegable. ¿Cuáles son las causas? Desde mi punto de vista es la falta de competencia y competitividad financiera que existe en nuestro país. Para demostrar lo que acabo de decir, que obviamente es una afirmación un poquito gruesa, yo me remitiría a lo que ha sucedido en la dolarización desde el año 2000 hasta el año 2020, en estos 20 años. Mire, la única vez que las tasas de interés en realidad bajaron y entraron en competencia fue en el 2007 y el 2008. Desde a la mitad del año 2007 hasta el 31 de diciembre del año 2008. Y en ese tiempo las tasas de interés bajaron un 30%, no un 15% anual.
el único periodo en el cual las tasas de interés en realidad entraron en competencia y es el único periodo en que bajaron. Por lo tanto, yo me atrevo a decir competencia igual mayor competitividad también de las tasas de interés. Antes de eso, antes de 2007, en realidad las tasas de interés no existían. Las tasas de interés legales había una sola, que fluctuaba alrededor del 10%, pero la banca, tal vez con razón, yo no voy a juzgar eso, introdujo algo que estaba por fuera de la ley. Se dice que el sector privado pues puede hacer todo lo que no está prohibido, ¿no? Al contrario del sector estatal. Introducieron las comisiones. Cuando nosotros llegamos a la superintendencia de bancos a comienzos del año 2007, ese fue uno de los problemas. Y puse a conversar con algunos banqueros y también alguna gente de la parte económica y logramos producir esa digamos, ley. Una regulación que permitía controlar eso, claro. Yo le llamaba ley de competitividad al comienzo, en la asamblea me dijeron, ley de mercado le llamaba al comienzo. En la asamblea, en ese tiempo no era asamblea, sino congreso, bastante politizados. Algunos de ellos me dijeron, mira, cámbiale el nombre, ahí te apoyamos, porque mercado siempre está con la parte de la derecha. Y en aquellos tiempos la izquierda era la que, tanto es así que Correa llegó al poder, ¿no? Había llegado al poder un poco antes, etcétera, etcétera, ¿no? Están en ese tipo de minutos. Entonces, por eso él dijo, bueno, pongan como quieran, pero pueden esta ley. Y ellos pusieron ley de costos máximos, ¿no? Bueno, esa es la ley que obligó a bajar las tasas de interés y eso duró hasta el 1 de enero del año 2009, en que comenzó a regir la Constitución de Montecristi, donde la ley ya no era, las tasas de interés, costos y todo eso ya no eran cuestión de mercado, de análisis de mercado, de oferta y demanda, ya no eran determinadas por ese juego, sino, aquí viene el término coloquial, a dedo. Y desde ahí a esta parte siguen siendo, han seguido siendo fijadas a dedo. ¿Quién los fija? Al comienzo fue directamente el presidente de la República, porque así lo dice en el artículo 303 de la actual Constitución, que aún rige. Es Carondelet, del presidente de la República, el que se encarga de todo esto. A través del Banco Central, dice, pero el Banco Central dejó de ser autónomo. Era puesto por quien el presidente. Y lo mismo la superintendencia de bancos. Dejaron de ser autónomos. En Puerto Viejo mismo ya designaron a una señora y después todos los demás, hasta la fecha, han sido designados por el presidente. Tal vez una variación con la última superintendente de bancos, que ya se metió al Consejo de Participación Ciudadana. Esa es la única diferencia. Pero de una terna fijada... Que envía el presidente. Y con todos el problema que hubo en sus inicios, recordemos que esa terna fue vetada 3 veces, etcétera, etcétera. Pero bueno, esos son detalles que demuestran que este rato todos los organismos de control dependen en un 100% del Ejecutivo, del presidente de la República. Y yo añadiría otra cosa, y también los costos, tarifas y tasas de interés. No estaría mal si es que el gobierno tuviera cierta, o los presidentes, porque en realidad, como es un sistema presidencialista, es el presidente el que decide, con asesores o no, bueno, eso vaya a ir a saber, pero digo que no han variado más de un 1% al año en todos estos 11, desde el 1 de enero del 2009, casi 12 años van a ser ya en que ha regido esta ley, ¿no? Y esa ley yo no creo que le hace bien al país. Ya. No creo que le hace bien. ¿Creería que hay que enfrentar una reforma para esta nueva realidad? Una reforma integral, que es la que, Francisco, alguna vez yo le comenté a usted. Yo he estado, pues, insistiendo en eso, pero prácticamente nadie me hace caso. Hay ciertas gentes que de repente se percatan del problema y invitan un poco. Ayer nomás me invitaron a una reunión de estas virtuales que estuvo bien, como unos 500 asistentes, pero en el ámbito político, no en el ámbito económico. El ámbito económico es más bien un poquito mucho más ortodoxo, convencional, y no me estoy refiriendo que sean de izquierda y derecha, los dos son los mismos. Los ortodoxos, heterodoxos, izquierda, derecha, piensan exactamente igual, tienen un pensamiento de libro, de texto.
no. Pero eso se puede lastimosamente, también hacer lo posible. En la política es eso, ¿no? Teniendo un pensamiento, ver lo posible. Así es. Sí, pero yo creo que lo que le estoy diciendo yo, la competencia y competitividad de mercado para fijar destino, tasas, costos del sistema financiero, digamos, para en realidad tutorear lo que pasa en el sistema financiero, es posible. Nosotros ya lo hicimos durante los 8 primeros años, aunque no haya tenido una ley. Cuando pusimos la ley, que es la que le digo que logramos que apruebe la Asamblea, esa fue lo que más o menos institucionalizaba lo que se había hecho. Y eso, Francisco, si me da tiempo, si me vuelve a preguntar, le diré 4 o 5 cosas. Pero le quiero pedir a Julio José Prado para que nos ayude. Hemos visto que la ley un poco sí respetó digamos, el discurso, la propuesta, las reflexiones que planteó la banca y varios economistas, como nos ha dicho Julio José Prado. Pero esta parte de la reactivación de las comisiones, porque si alguien me ha insistido permanentemente, si hay gente, que las comisiones que cobran los bancos y la tasa de interés, ¿cómo hacemos que el crédito, Julio José, pueda fluir más y más barato? Y a lo mejor si en esta relación usted nos comenta, nos pone unos 2 ejemplos de cómo se negocia, por ejemplo, un crédito de emprendimiento. Sí, Francisco. Por favor. Alfredo es una de las personas en el Ecuador que entiende sobre el concepto de, digamos, con Alfredo, permítame contar una infidencia que no se molestará Alfredo, pero hemos compartido aulas en la Universidad de Harvard, en la Harvard Business School, sobre el tema justamente de cómo incentivar procesos de competitividad privada, etcétera y demás. Entonces, nos conocemos hace mucho tiempo y desde ese punto de vista creo que luchamos exactamente por lo mismo, a veces con ciertas diferencias, como siempre es sano, ¿no es cierto?, en este entorno. Y él tiene toda la razón. Lo que hace falta aquí es cambiar y reenfocar los esfuerzos de los temas de bajarle por decreto a la banca los temas y regulaciones de precios, que son regulaciones de tasas, de comisiones, etcétera, que resulta que el Ecuador es uno de los pocos países o de los únicos países del mundo donde existe un sistema de fijación de tasas y de comisiones tan antiguo y caduco como el que tiene el Ecuador. Y esto se ha demostrado en estudios del FMI, de la CAF, de la Superintendencia de Bancos, de un estudio que está terminando en este momento el Banco Mundial para el Banco Central, etcétera, que genera una serie de efectos perversos en términos de la competencia del mercado, ¿no es cierto? Comienza a concentrar crédito en actividades, ¿no es cierto?, en lugar de regar más crédito hacia el resto de la economía, y genera también un elemento, Francisco, que todos consideran conmigo que es esencial, que es la inclusión financiera. Todos esos elementos, falta de crédito, falta de atracción de recursos internacionales, falta de crecimiento de nuevas líneas, escaso financiamiento a emprendedores, como usted lo mencionaba, etcétera y demás, nace y surge del control de tasas de interés que tenemos en el Ecuador, que es exactamente lo mismo que si usted fija el precio de cualquier producto en el mercado. Pero Julio José, algunos dicen que si no se pone por lo menos un límite, el costo del dinero aquí sería cualquiera. Francisco, si es que... ¿Me escuchan? Sí. No, sí, mire, si es que eso fuera cierto, y tomemos que esa premisa fuera cierta, en todo el resto de países de América Latina, por decir cualquier ejemplo, y no irnos más lejos, en donde se fija tasas de interés en base a competencia del mercado, en base, ¿no es cierto?, a plazos de riesgo, en base al análisis hecho de cada cliente, yo le puedo dar en otros países la tasa de interés que le corresponde a cada cliente o a cada empresa y hacer un análisis individualizado. Si es que fuese cierto que liberar tasas y trabajar sobre tasas que reflejen esas condiciones de mercado hace subir las tasas en otros países, pues nadie estuviera adoptando ese sistema y todos le estuvieran tratando de copiar al Ecuador para hacer exactamente lo que nosotros queremos hacer. Pero la realidad es distinta. El único país de América Latina
y ahora le siguen los pasos de un par, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Venezuela hay un control de tasas también absolutamente estricto, un control de la banca, ya estamos viendo como hasta los bancos están huyendo de Venezuela. No, pero nosotros no estamos tan ni remotamente cercanos al caso de Venezuela, entonces no quiero ponerlo como ejemplo. Pero sí es cierto que se ha demostrado ya con datos, con estudios académicos, papers y demás, que el sistema de fijación de tasas de interés que tenemos hoy por hoy es muy malo. Y permítame, le aclaro un par de cosas. Las tasas de interés son en sí misma una consecuencia del nivel de liquidez agregada en la economía, del nivel de riesgo de la economía, del costo de fondeo, del costo impositivo que tenga el sistema bancario, y solo después de eso viene el resultado, que es el margen financiero, ¿no? Que es la diferencia entre las tasas activas y pasivas en términos ponderados. Y el gran problema que tenemos en el Ecuador es este que menciono, ¿no es cierto? Que es, y lo ha mencionado en este momento Alfredo Vergara, y dice, el problema que tenemos es el marco regulatorio, que es el Código Orgánico Monetario Financiero del año 2014, que es tremendamente malo, que es un código hecho a la medida de un gobierno que creía que íbamos a estar siempre en bonanza, siempre en crecimiento, y que pensaba que la forma de hacer incentivos en la economía para crecerlo es básicamente a través de más deuda y más gasto fiscal. Nunca a través de conseguir capitales internacionales, a través de la inversión extranjera, inversiones de capitales, más banca extranjera que venga al Ecuador, etcétera y demás. Y entonces, ahí es donde no coincido con Alfredo, porque la data que tengo yo es que efectivamente en el periodo que él menciona, ¿no es cierto?, en el periodo 2008, sí hubo una reducción de las tasas de interés, pero no fue el único periodo. Si uno se pone a ver las tasas de interés, por ejemplo, en uno de los segmentos, en el segmento corporativo, que representa 1/3 del total de los saldos del corporativo empresarial, de los saldos de créditos que se entregan, ¿no es cierto?, que representa alrededor de 11.000 millones de dólares en el Ecuador, uno ve entre el periodo 2016 y mitad del año 2018, es decir, prácticamente un año y medio, 2 años, que las tasas de interés en ese segmento de las empresas, corporaciones y grandes empresas bajó del techo en el que estaba, que es 9%, y se entregó crédito a esas empresas incluso a niveles del 6%, 6,2% fue el promedio. ¿Por qué se redujo la tasa de interés? Por competencia en el mercado. No hubo una regulación, no hubo una resolución, porque en ese periodo hubo una gran expansión de la liquidez local. Ya voy a comentar por qué fue esto. Pero esta expansión de la liquidez local, conjuntamente con unas condiciones de crecimiento económico, porque la economía estaba saliendo de la crisis del año 2015, y hubo una reactivación muy fuerte de las compras, las inversiones, de la voluntad, ¿no es cierto?, de las empresas y las personas por ir a consumir, a invertir, etcétera, y entonces fueron y le demandaron al sistema bancario muchos créditos, es decir, las empresas fueron y creció la demanda de crédito en el sistema bancario. Esto hizo que los bancos compitan entre sí por colocar a la mejor tasa posible y bajaron, como le digo, del 9%, que es el techo máximo en este segmento, bajaron al 6%. Que eso, Francisco, es mucho menos de lo que consiguió el gobierno del Ecuador afuera. Es decir, recuerde usted, la deuda que era 10,75. Era de, exactamente, 10,75, mientras que una empresa local se financiaba al 6%, ¿no? Claro, pero yo quisiera que además nos comente, antes de pasar al economista Vergara, el presidente de la Junta de Regulación nos decía, el señor ingeniero Marcos López, que hay algunos recursos, pero parece que también de la banca, que están fuera y que era el momento de traerlos justo para ponernos a disposición. Esto es lo que dijo el ingeniero López. Y es cierto que una gran cantidad de industriales, una gran cantidad de personas han sido golpeados, una gran cantidad de negocios han sido golpeados con el tema del COVID. Hay ganadores, ¿no? Hay ganadores en este tema del COVID. Traigan dinero que tienen en el exterior, que lo ganaron aquí, que lo ganaron haciendo utilidades en el Ecuador, y que luego lo pusieron afuera para asegurar un patrimonio familiar de 3, 4 o 5 generaciones. Entonces es hora también de decir, a ver, el Ecuador necesita de mí, mi negocio necesita de mí. Entonces yo voy a traer en este momento un dinero de afuera, voy a poner algo de ese patrimonio familiar que lo hice con plata de los ecuatorianos,
porque las utilidades las hicieron aquí para luego sacarlas y traerlas. Pero no puede ser que grupos económicos extremadamente fuertes, que sabemos que tienen dinero afuera, que sabemos que tienen un patrimonio sólido en el quieran exterior, además crédito, nos digan en este momento no tengo para pagar los intereses, quiero acogerme a una reestructuración, cuando deberían ser ellos los que deberían decir, ¿sabes qué? Yo estoy trayendo mi inversión al Ecuador. Julio José, bueno, esta es una visión y desde el punto de vista del representante, el presidente de la República. ¿Cómo maneja la banca esta posibilidad, incluso no, para ser una intermediaria de esos recursos de sus clientes también? Sí, Francisco, mire, a ver, lo que se refiere a Marcos López, ¿no es cierto?, delegado del presidente ante la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, son dos elementos. El elemento de las empresas privadas, y él dice, algunas empresas tienen su plata afuera, ¿no es cierto?, lo cual no está mal, y él tampoco dice que esté mal, simplemente es una condición de poder preservar el patrimonio de las empresas o utilizarlo básicamente para poder hacer transacciones internacionales. Y el otro elemento que se refiere, creo que no en esta entrevista, pero sí lo he escuchado en varias ocasiones, a el dinero propio del sistema bancario. Entonces, el primero, yo coincido con eso, y creo que los empresarios coinciden con eso, los empresarios de bien coinciden con eso. Este es el momento de utilizar esas reservas propias que ha hecho, esos ahorros propios que ha hecho la empresa, el empresario, ¿no es cierto?, para épocas de vacas flacas. Esta es la peor época de vacas flacas, con lo cual sabemos que hay menos liquidez agregada, hay menos capacidad del sistema bancario para ayudar a todos sus clientes en la medida de lo que se requieren, porque no hay suficiente dinero para todos, y entonces hay un rol muy importante de poder utilizar esos ahorros que han creado las empresas prudentes para poderlo traer al país o desinvertir de lo que tengan invertido en algunas otras cuentas o en el país o en el exterior, etcétera, y poderlo tener acá. La buena noticia, Francisco, es que eso sí ha pasado. Nosotros tenemos datos del Banco Central de que las empresas privadas, o sea, el flujo de capitales hacia el Ecuador, más bien ha aumentado en positivo, digamos, ¿no es cierto? Es decir, las empresas han traído dinero en el último mes, en el mes de mayo, por alrededor de 500 millones de dólares. En medio de la pandemia más grande que hay, las empresas privadas han traído capitales para sus empresas o también para tenerlos acá en el Ecuador. Y el sistema bancario privado, que es la otra pata a la cual se refiere Marcos López, también ha traído dinero, ¿no? En el mes de mayo... Han conseguido unos recursos nuevos, ¿no? Sí, mire, a ver, doble. Hay recursos propios de la banca, ¿no es cierto? Recursos que la banca tiene ahorrado o invertido en banca extranjera, ¿no es cierto? Justamente para tenerlos guardados como prudentes, etcétera y demás, que en parte se ha traído dinero de esos, que son alrededor de unos 1.100 millones de dólares. Y también se ha traído dinero que está en el fondo de liquidez, ¿no es cierto? Nosotros tenemos fondos de ahorro que sirven justamente para poder defender el dinero de los depósitos, una buena parte de lo que capta para poder tenerlo en caso de necesidad, si es que hay una necesidad falta de liquidez, depósito, una falta de liquidez, etcétera y demás. Entonces, fíjense usted, finalmente el saldo que le doy es de este agregado, ¿no es cierto? Alrededor de 1.100 millones de dólares que se han traído de recursos propios, más lo que se acaba de anunciar, Francisco, que creo que lo comentamos con usted, sí, dinero fresco que se ha traído de nuevas deudas internacionales o nuevos créditos internacionales que ha conseguido básicamente la banca privada, que suman solamente hasta ahora alrededor de unos 300 millones de dólares adicionales. Esto es adicional a los 1.100 que le dije yo, que son de recursos propios que ya teníamos. Entonces, fíjese, el total de dinero que ha entrado por el lado privado... Unos 1.400 millones. Claro, si le suma solo el tema de la banca, 1.400, más los alrededor de 500 millones del sector privado que han regresado al Ecuador, pues el esfuerzo del sector privado es fácilmente de 2.000 millones de dólares para enfrentar esta crisis. Y creo yo que eso, Francisco, y con esto termino, creo yo que eso es lo que ha ayudado a contener de alguna forma también la muy fuerte caída económica que hemos venido sintiendo y que si no hubiese sido ya una debacle en los meses de marzo, abril y mayo solamente, ¿no? Más lo que ha hecho el gobierno por su lado también, que hay que reconocerle que ha conseguido buenos recursos a nivel internacional a través de una
un buen manejo de lo que ha sido la relación con la FMI, con la CAF, con el Banco Mundial, etcétera. Y para un poco reafirmar eso y pedirle al señor doctor Vergara que comente esto también, el presidente del banco, del directorio del Banco del Pichincha, como reafirmando lo que ha dicho Julio José Prado, nos dijo lo siguiente en la entrevista en Radio Democracia. La banca no está tan loca como para empezar a presionar pago, sabiendo que hay gentes que simplemente no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces se cae de su propio peso el hecho de que se sienten a conversar entre banqueros y clientes para analizar cada caso y sobre esa base establecer mecanismos que bien pueden ir en el alargamiento de la operación original, bien pueden ir en un nuevo refinanciamiento de todo el crédito, en todas las opciones que las circunstancias permitan para dar a cada caso una solución específica. Funcionando bien. Doctor Vergara, el sistema está funcionando bien, nos ha dicho también Julio José Prado, aquí hay este ámbito, aquí hay este aporte de la actividad privada. Usted diría, y usted me decía, quisiera comentar 2 o 3 cosas más de las que hay que cambiar en la ley o hay que regularlas. En este ámbito y con esta visión, ¿qué nos diría, doctor Vergara? Bueno, gracias otra vez por la pregunta. A ver, hay 3 cositas acá, incluyendo la última, la del presidente del Banco de Pichincha. A ver, Julio hablaba y trajo a colación esta cosa medio anecdotaria tal vez, de las clases pues de la Universidad de Harvard. Quiero recordarle a Julio que ahí había seminarios por un lado y por otro lado las clases mismas propiamente dichas de la competitividad sobre el gurú mundial que creo que hay sobre el aspecto de competitividad, competitiveness en inglés, Michael Porter. Y quisiera yo aquí atreverme a resumir que en esas clases que estuvieron en algunos años, en algunos de ellos coincidí con Julio, la diferencia principal desde mi punto de vista entre competencia y competitividad es que la competencia son costos a nivel local y la competitividad es cuando estos costos se comparan ya a nivel internacional. Dicho eso, y quiero decir eso para conectar con lo que ha afirmado el ingeniero López sobre que hay dinero fuera. Eso de dinero fuera que a veces los bancos... Y ha sido una garantía, por lo que nos dice. Totalmente una garantía, y una garantía que les ha servido, y probablemente ahora también lo están haciendo, pero tal vez por alguna cosa, pues no lo publicitan esto. Probablemente ahora también les está sirviendo, es una garantía, y no es una garantía para el país nomás, que es lo que a mí me preocupa, digamos, me parece muy importante, sino también garantía para la propia banca, pues. Estamos en un país dolarizado, no hay la maquinita de hacer billetes. Cuando se podía hacer lo que se hizo en los años 80 y años 90, sencillamente imprimía el Banco Central y tomen bancos, bueno, con todo lo que pasó. Pero ese ya es otra historia. Es otra historia y que hay que cuidar que no se repita. Hay que cuidar. Además que esos son los antecedentes de la dolarización. El proceso de devaluatorio a través de la maquinita de hacer dinero fue tan profundo que a veces no reflexionamos que la cotización de 25 sucres por dólar pues nos duró prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, desde que se constituyó el sucre. Esa cotización, ¿no? Subió poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, en fin, 25. Y cuando nos dolarizamos, ya era 25.000. En dos décadas, menos de 2 décadas, se devaluó 1,000 veces. Es brutal eso. Pero nuevamente eso también dejemos porque analizar eso toma un poquito más de tiempo. Es decir, estoy yo de acuerdo que la banca tiene dinero afuera y que viniera acá, que sería muy bueno para progresar. Pero dice que traen 1.100 millones que sí han regresado. Sí, así es. También han habido préstamos, tengo entendido, de lo que... Por 300 millones más, claro. No, y en total desde la pandemia, desde el año pasado,
ya traían 1.000 acá, 500 acá, ya no me acuerdo bien las cifras, pero yo calculo más o menos unos 2.500 en préstamos, lo cual también es bueno. Quiere decir que la banca nacional da confianza a la banca internacional. Entonces, de ahí un pasito más, que la banca internacional venga acá, es ya más corto ese pasito, en fin. Pero quiero ir a la cuestión del Banco de Pichincha y a su pregunta, ¿no? Yo oí también otra cosa que dijo Antonio Acosta, ¿no? El presidente del Banco de Pichincha. En esa misma declaración que usted la puso, pero antesito o después, no recuerdo, él dice, también nos hemos puesto de acuerdo a la creación de un fondo especial. Fondo, digamos, alimentado por la banca y un poco también por la banca pública. No sé de dónde saquen fondos de ellos, pero eso es lo que yo más o menos entendí. Para un fondo especial para casos especiales de la cuestión de la pandemia. Me parece a mí una actitud muy patriota, muy solidaria y muy económica, porque hay que salvar el sistema si queremos salvar la economía, hay que salvar el sistema financiero si queremos salvar la economía. Esas son. Respecto a lo que usted dice, pues no, yo me refería al hecho de que cómo fue lo que creamos 200.000 empleos al año, y aquí me refiero a Julio, con la dolarización de mercado, como yo la denomino, es decir, con lo que se trató de legalizar o institucionalizar en julio del 2007, ¿no? Que el Producto Interno Bruto creció en 8 años, en promedio anual, 4.7%, unas más altas tasas de Latinoamérica. Que en esos 8 años reducimos, según la metodología del Banco Mundial, a la mitad el índice de pobreza en el Ecuador. Los fondos de apoyo a la dolarización fueron acumulándose en 1.000 millones al año, al final, es decir, hasta que duraron, hasta el año 2008, ya superaban los 8.000 millones de dólares, que fue lo que la parte más gruesa que tal vez que se la cogió Correa. Que se la feriaron, ¿sí? Sí, se la feriaron, nunca supo el que ha gastado y desaparecieron. Yo calculaba el otro día con algún amigo cuánto estarían esos fondos, pero aquí estarían alrededor de unos 30.000 millones, nos estaríamos riendo de la pandemia, riendo. La quinta cosa que no quiero dejar pasar, porque es muy importante, porque el problema que tenemos desde hace varios años, prácticamente desde el año 2009, ya son casi 12 años, es el déficit fiscal. Nosotros desde el año 0 hasta el año 8, incluyendo el año 8, hasta el 31 de diciembre del 2008, tuvimos 0 déficit fiscal en esos 8 años. Todos esos 8 años fueron de superávit fiscal. Caso único en la historia del Ecuador. Increíble, diría yo, pero ahí están las cifras oficiales. Y la sexta cosa, no tuvimos necesidad de endeudamiento externo. Cero endeudamiento externo. Más bien pagamos la deuda externa, parcialmente poco, pero la pagamos, la reducimos. Entonces, fíjense en todas las pandemias económicas que hoy nos agobian y prácticamente nos estrangulan y estamos al borde de que necesitamos que más deuda, necesitamos que alguien nos ayude. Nosotros no solo no las necesitamos, no las despreciamos tampoco, pero nunca las utilizamos porque la economía dolarizada, bien manejada, con una ley de competitividad o ley de mercado, como yo prefiero llamarle, es suficiente. Esa es la gran ventaja de estar dolarizados. Nos despreocupamos de la inflación, de la devaluación, de los malos gobiernos y aquí digo yo, y también nos despreocupamos del fraude económico, porque lo que se hizo y que motivó la dolarización, que fue la sujetización, el salvataje bancario y el feriado bancario, fueron los que forzaron al gobierno, en el caso en el año 2000, a dolarizarnos. Era la única salida de evitar en el futuro la devaluación que ya nos tenía hundidos al país. Eso es un poco apretado el resumen de lo que... Para concluir en esto, y les voy a pedir a los dos, entonces, Julio José, la ley aprobada lo que da es ratifica un mecanismo que se estaba aplicando, no nos complica, pero sí hay el compromiso entonces de la banca de ir tratando el tema en virtud de las dificultades que tiene el país y los clientes, por bien de la banca y por bien de todos, Julio José. Sí, Francisco, así es. Finalmente lo que va a permitir la ley y las resoluciones de la Junta y de la Superintendencia de Bancos
es que podamos seguir haciendo lo que ya venimos haciendo en forma adecuada, ordenada, ¿no es cierto?, apoyando a los clientes, tal cual como lo ha mencionado Antonio Acosta. La banca tiene en su mejor interés el apoyar a los clientes, porque si no, a la vuelta de la esquina, un cliente que se encuentra problemado, que no puede pagar, que quiebra su empresa, lo que sea, le significa un problema adicional al propio banco. Entonces, por eso está en el propio interés de la banca el poder seguir avanzando. Hay un elemento muy importante, Francisco, que no le respondí yo antes por tiempo, pero usted preguntó el tema de las tasas de interés, y si es que había la posibilidad de bajar tasas de interés, y cómo podemos caminar hacia ese proceso. Hay elementos más estructurales, más complejos, que son los que hay que arreglar, ¿no es cierto? Entonces, ese es el primer elemento. Tenemos que caminar rápidamente hacia un nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero. Lastimosamente, Francisco y Alfredo lo conocen muy bien, se cayeron las reformas que se estaban planteando en noviembre. En octubre. Octubre, noviembre del año pasado. Sí es cierto que había algunas cosas que podían arreglarse y demás, pero en lugar de discutir eso, mejoraron el veto y hacer una serie de cosas, como se ha hecho en las leyes actuales, se archivó este proyecto de ley y no se la ha vuelto a topar. Ahí había elementos muy importantes en los cuales coincidían analistas de prestigio a nivel nacional, internacional, etcétera, que hubiesen ayudado a caminar hacia esa competitividad del sistema financiero de la que hemos venido hablando en esta reunión. Entonces, hay que trabajar otra vez sobre eso. El segundo elemento que puede hacer que podamos apoyar directamente a los clientes que lo necesitan es este mecanismo de los fideicomisos, de encontrar dinero, ¿no es cierto?, con costos de fondeo a nivel local e internacional muy bajos, que nos permitan también trasladar tasas de interés más bajas con los plazos a los clientes. Esa opción es limitada porque obviamente no hay suficiente dinero ni a nivel local ni a nivel internacional que nos puedan prestar, pero lo vamos a seguir buscando y enfocando. Y el tercer tema, y esto es más un tema de cuidado, de precaución que hay que tener, Francisco, es cuidado con caer en la necesidad o el pedido, ¿no es cierto?, de que la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, por ejemplo, o el Banco Central, vayan a rebajar otra vez por decreto o por ley las tasas de interés. Si es que se llega a hacer eso en este entorno, estaríamos afectando muchísimo, no a la banca privada específicamente, pero sí a la economía en su conjunto. Porque si es que algo vamos a hacer, y lo mencionó también Antonio Acosta en su entrevista, es comenzar a canalizar, una vez que hemos estabilizado el lado de la liquidez, vamos a comenzar a canalizar esa liquidez hacia créditos productivos, hacia créditos de reestructuraciones, de refinanciamientos, también mantener los diferimientos de lo que corresponde, etcétera y demás. Pero para poder hacer eso, necesitamos la tranquilidad suficiente de que no va a haber una regulación, una resolución antitécnica que vaya a salir de ningún lado. Porque el efecto inmediatamente de bajar simplemente el precio del dinero, que es básicamente la tasa de interés, en forma antitécnica, haría que se seque el crédito, ¿no es cierto? Es decir, si usted baja, por decir cualquier cosa, ¿no? Le ordena a la banca 2 puntos, digamos. 2 puntos, 30%, lo que sea, ¿no es cierto?, en todos los segmentos, más de 18 segmentos que tenemos. Eso haría que la banca tenga que reducir su oferta de crédito, lo cual nos debería entrar en una crisis mucho más fuerte. Haría que algunos bancos que tienen una rentabilidad ya afectada, como yo le dije, ¿no es cierto?, la utilidad de la banca ha caído a 50%, pero gracias a las buenas reservas, a la buena capitalización que tenemos, estamos aguantando, pero claro, no le vayamos a empujar a la banca más allá de lo que puede aguantar. Es un problema de rentabilidad que hay que cuidarlo. Y otro elemento, la banca está aguantando todo el shock de la incapacidad de pago de sus clientes, básicamente y gracias a la gran cantidad de provisiones que se han hecho en los años pasados. Pero para poder provisionar, la banca tiene que tener la flexibilidad, ¿no es cierto?, de manejar estas deudas de forma adecuada con sus clientes y de que tampoco le vayan a bajar la tasa de interés por decreto, porque eso también haría que las provisiones no puedan hacerse. Puedan sufrir, claro. Y finalmente, y con esto termino, claro, si es que se obliga también a una reducción pasiva, que es la que estamos pagando a los clientes para que mantengan liquidez en la banca en un momento en el cual más bien la tentación es sacar esa plata, ¿no es cierto?, porque la gente está necesitando. Entonces, al subir las tasas pasivas, que están en uno de sus niveles históricos, bajan las pasivas y la gente preferirá sacar la plata. Y la gente saca la plata. Entonces, fíjense, le acabo de decir 5 elementos negativos que se pueden derivar de un análisis político de las tasas de interés,
que sabemos que ventajosamente la Junta no va a tener ese análisis político, va a tener un análisis técnico, como siempre lo ha ratificado Marcos López, y seguramente también estará, sin ninguna duda, el Banco Central y sin ninguna duda también la Superintendencia de Bancos, ¿no? Señor doctor Vergara, con usted concluimos. Entonces, si analizamos así, si se maneja técnicamente, las tasas de interés se van a regular, no solas, pero se van a regular de mejor manera. Pero sí le pondría un elemento, que esta tasa pasiva, en cambio, no es muy atractiva también en el país, ¿no? Y bueno, y algunos dicen, si hay algún banco que está pagando más en la pasiva, tengan cuidado. ¿Cuál es su comentario, doctor Vergara? A ver, yo creo que es necesario no reformar la ley actual, no darle un matiz por ahí, no. Pero el Código Financiero Cambiar. Sí. No. A ver, no digo que hay que mantener nada de lo que está. Ya. Todo lo contrario, tal vez me expresé mal al decir, no es necesario reformar. Es necesario borrarla totalmente. No podemos reformar algo que ya nació mal y algo que está mal. Tenemos que cambiar radicalmente. Así como se cambió en Montecristi, se la enterró tratándole de inconstitucional una ley que había sido aprobada después de todos los trámites en el Congreso en el 2007, y pusieron el artículo 303, un pequeño artículo que enterró todo lo anterior. Así nosotros deberíamos poner una nueva ley que no considere absolutamente ninguno de los aspectos que fueron impuestos ahí por Correa para convertir a la dolarización en un instrumento de financiamiento del gasto efectivo del sector público. Miren, en la dolarización verdadera, de los 8 primeros años, la cuestión fundamental era que no podía ningún presupuesto del Estado podía ser aprobado si no estaba debidamente financiado. Todo lo contrario que es ahora. No se lo aprueba y se dice, bueno, tiene 10,000 millones de déficit, y al mes siguiente el presidente Moreno declara, bueno, perdón, nos equivocamos, en realidad son 15,000 millones, etcétera, etcétera. Es un absurdo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Respecto a lo que dice Julio, que le doy razón. ...30% van a ser XX a dedo, pero lastimosamente ese es el único mecanismo que estos 2 últimos años hemos conocido, son fijadas a dedo. Entonces yo sí creo, no sería tan optimista como Julio, yo sí creo que existe esta posibilidad de que se haga eso. Pero no sería bueno, nos ha dicho, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo, eso armaría un caos, armaría un nerviosismo que ventajosamente la dólar. Entonces mejor que la autoridad sepa eso, pues. Que la autoridad sepa eso, pero eso no significa que no haya que cambiar la cosa. Claro. Hay que poner una nueva ley de competitividad financiera o de competitividad monetaria, como usted quiera llamarle, pero algo donde haya competencia de mercado en toda esta distribución del crédito. Mire, la velocidad pero la competencia por ley, doctor Vergara, la competencia no es abriéndose más, trayendo capitales, porque si le pone una ley, dice, bueno, es como inscribámonos para correr. Estoy totalmente de acuerdo con usted. La ley de competitividad, y a eso me refería, aprovechando la anécdota de la Universidad de Harvard que comentaba Julio José, que comentaba, que yo le dije pues que competitividad es internacional. Ese es el sinónimo, si se quiere, de la competencia nacional, competitividad. Estamos hablando de competitividad internacional. Claro, hay que poner una atracción, primero para que vengan los fondos externos de los propios ecuatorianos, con buena garantía, no se les va a preguntar cómo consiguieron, por qué sacaron, etcétera, etcétera, con muy buenas garantías, incluso que vengan, si tú quieres, no al título de individuos, no a través de... Algunos hay que preguntarles de dónde tienen. Sí, si no se decidió un juicio, quiere decir que esos no... Que son legítimos, así es. Sino que aprovecharon las leyes del mercado y supieron hacer negocio, pero después les dio miedo. Y se fueron. Y sacaron, ¿no? Plata, sí, sobre todo en los primeros años de Correa, no nos podemos olvidar esto, ¿no? Sí, doctor Vergara. Entonces con esto concluyo. Yo no estoy diciendo que se ponga una ley de competencia o de mercado exclusivamente para
los 23 bancos que constituyen pues el sector privado financiero del Ecuador. No, es un absurdo que se abra el mercado afuera, que se traiga y que se permita, se les dé las buenas posibilidades de que vengan a competir bancas extranjeras como ya estuvieron aquí 4 años hasta el año 2009, que con todas las declaraciones de... Gracias. Estaremos en contacto para seguir analizando y buscando, ¿no? Buscando soluciones, buscando cómo se reactive el país. Queremos agradecer a Julio José Prado, el economista presidente de la Asociación de Bancos del Ecuador, y al doctor Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos y un economista que por lo general nos acompaña para el análisis. Luego de este corte estará con nosotros el doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista, y el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas. Enseguida volvemos. Estamos aquí para acompañarte. Sí.